Los sistemas no fallan sin avisar. El mío empezó a fallar en casa. Antonio vivía de detectar anomalías, y un día las vio en su esposa. Si supieras dónde buscar, te atreverías a mirar en tu propio matrimonio. Suscríbete y activa las notificaciones. Pausa. Antonio era especialista en soporte técnico de ciberseguridad, metódico, racional. Convertía ruido en patrones, alertas en soluciones. En el trabajo lo admiraban por anticipar ataques y hallar vulnerabilidades donde otros solo veían datos. Pausa. Ese mismo ojo, sin que él lo notara, empezó a registrar rarezas en su vida. Líneas de código emocional que no compilaban. Llevaba 5 años casado con Carla. Él, estabilidad. Ella, color. Se conocieron en un networking de tecnología y diseño y encajaron. Ella extrovertida, él reservado. Cenas tranquilas, fines de semana de series, escapadas a las montañas. Todo funcionaba como una máquina bien engrasada. Pausa. Él admiraba su independencia, diseñadora gráfica autónoma, con clientes y horarios propios. Carla siempre tuvo más vida social que Antonio. A él le bastaba un par de amigos. Ella se nutría de círculos amplios. Entre esas personas estaba Irene, su mejor amiga desde la secundaria, fotógrafa, también autónoma. Antonio jamás lo vio como un problema, lo celebraba. Es sano, se decía, confiaba. Pausa. Hasta que en los últimos meses, el guión cambió. Carla empezó a salir más por las noches, con la misma explicación. Iba a casa de Irene a desestresarse y hablar. Pausa. ¿Otra vez con Irene?, preguntó él, dejando la taza en la encimera. Está pasando un momento difícil. Me necesita. Vuelvo temprano, respondía ella, calma. Una noche a la semana se volvió 2, 3, 4. Y de pronto, Carla dormía fuera casi la mitad de la semana. Pausa. Antonio, que prometió no ser un marido controlador, intentó ser comprensivo. La amistad también requiere presencia. Pero ese algo que él sabía escuchar en redes saturadas, empezó a parpadear. Cuando estaba en casa, Carla parecía conectada a otro servidor. Pausa. ¿Qué tal el día?, intentaba él. Bien, mucho lío, contestaba sin mirar. ¿Este fin de montaña? Ya tengo planes. Las respuestas se volvieron cortas, evasivas, como copiadas y pegadas. Evitaba la intimidad. El teléfono, siempre cerca, hacía de muro en el sofá. FX, notificación apagada. Carla vivía con prisa, mentalmente en otro lugar. Pausa. Los besos de buenos días y los abrazos al salir desaparecieron del protocolo. Seguían en la misma casa, pero la conexión se había caído. Antonio intentó racionalizar. Será trabajo, pensó. Será una racha. Su cabeza científica buscó explicaciones limpias, sin drama. Pausa. Hasta que notó el patrón. Cada ausencia tenía la misma justificación, la misma entonación, los mismos horarios. Demasiado perfecto para ser casual. Si quieres te llevo, ofrecía él alguna noche. No hace falta. Duermo allí, decía ella, ya con la chaqueta puesta. Y él, que anticipaba ataques a redes enteras, no se atrevía a anticipar uno a su corazón. ¿La culpable era ella? ¿O era él, que prefería proteger la paz antes que leer lo que la evidencia sugería? Pausa. En la mesa, 2 platos. En la silla, el hueco de Carla. En el pasillo, su colonia flotando como una promesa que llegaba tarde. Lo peor no fue el tiempo fuera, fue el silencio dentro. La cama se volvió terreno neutral, un acuerdo de no molestar. Pausa. Y sin embargo, Antonio seguía eligiendo creer. Porque el amor, a veces, es ese antivirus que te pide ignorar la alerta por esta vez. La distancia ya no era una sospecha, era un dato. Pero él, fiel a su método, decidió observar un poco más antes de mover ficha. Quizá era el estrés, quizá Irene. Quizá todo se arreglaría con una conversación honesta, si conseguían tenerla. Pausa. Si vivieras de encontrar grietas, ¿qué harías cuando la grieta es en tu propio hogar? ¿Confrontarías ahora o esperarías una señal más? Quizá era un problema personal, quizá una fase, pero su lógica, entrenada para cazar patrones, marcaba otra cosa. Repetición. Pausa. El dato era incontestable.
Cada vez que Carla decía, duermo en casa de Irene, al día siguiente volvía más distante, más fría. Y el ciclo se repetía con una coherencia que ya no podía atribuir al azar. Antonio no era impulsivo, tampoco era ciego. Pausa. Aquella noche, ella hacía una maleta en el salón. Él, en el despacho, cerraba un informe. FX, notificación breve. Mensaje de Carla. Esta noche dormiré en casa de Irene. Ella realmente necesita compañía. Volveré mañana. Antonio leyó. El pecho le ardió con una mezcla de frustración y sospecha. Tomó aire. Tomó el teléfono. Hizo algo que jamás había hecho. Llamó a Irene. Pausa. FX. Tono. ¿Hola? Sonó tranquila, casi sorprendida. Hola, Irene, soy Antonio. Un silencio mínimo. ¿Antonio? ¿Todo bien? ¿Está Carla ahí contigo? La respuesta llegó limpia, sin vacilar. Carla, no está aquí. Pensaba que estabais en casa. A Antonio se le encogió el estómago. ¿Ha pasado algo? Insistió ella confundida. No, solo necesitaba comprobar algo. Gracias. Antonio, espera. Colgó. Silencio. Si mentía sobre Irene. ¿Sobre qué más mentía? No iba a gritar. No iba a montar una escena. Iba a buscar pruebas. Pausa. Abrió el portátil, entró en la cuenta compartida de Google Maps que activaron tras casarse, por seguridad. Nunca la usaron. Seguía activa. Seguimiento en tiempo real. El punto azul de Carla estaba quieto en una dirección desconocida, a 20 minutos, en una zona residencial donde él jamás había estado. Anotó el número. Llaves, abrigo, puerta. Pausa. La noche estaba fría, el cielo despejado, las calles casi vacías. Antonio condujo en piloto automático, la mente en modo cálculo. ¿Quién vive ahí? ¿Por qué está Carla allí? ¿Por qué mentir? Cada kilómetro sumaba evidencia. Cada semáforo, una pregunta que no quería responder. Pausa. El edificio era moderno, con seguridad en recepción, jardines cuidados, plazas de aparcamiento iluminadas. Aparcó al otro lado de la calle, apagó el motor, esperó. No sabía qué esperaba ver, solo sabía que tenía que verlo. Pausa. Pasó 1 hora, luego 2. La medianoche partió la calle en 2 mitades, la calma y el zumbido eléctrico de su cabeza. Antonio miraba la puerta como si fuera una pantalla de inicio de sesión. O entra la verdad, o me la invento. Pausa. La puerta principal se abrió. Carla salió. A su lado, un hombre. Antonio lo reconoció al instante. Rubén, un antiguo compañero suyo. Diseñador gráfico. El mismo nombre que Carla había mencionado alguna vez, siempre con el sello infantil de solo amigos. Pausa. El patrón dejó de ser teoría. Se volvió rostro, altura, sombras caminando juntas bajo la luz del portal. Antonio no hizo fotos, no tocó el claxon, no dijo su nombre, solo registró lugar, hora, compañía. La evidencia que su corazón no quería pero su mente exigía. Pausa. Antonio había visto sus fotos antes. En redes, Rubén siempre estaba ahí. Emojis de risas, cumplidos, comentarios que buscaban ser vistos. Siempre visible. Siempre demasiado presente. Carla solía reír cuando Antonio lo mencionaba. Rubén solo es simpático, cariño. No te preocupes. Y él no lo hizo. Hasta ahora. Pausa. Desde el coche, observó cómo hablaban en la entrada del edificio. Reían, cómodos, sincronizados. Y entonces, ocurrió. Rubén se inclinó y la besó. No fue un roce. Fue un beso largo, íntimo, con la calma de quien no teme ser descubierto. Un beso que cerraba todas las dudas. Pausa. Antonio sintió el pecho apretarse pero no apartó la mirada. Desbloqueó el teléfono. Clic. Una foto. 2. 3. Evidencia. FX. Disparo de cámara. Cuando Carla se subió al coche, Rubén se quedó en la acera sonriendo, saludando con la mano. Antonio esperó unos minutos, por protocolo, antes de arrancar. Llegó a casa antes que ella. Pausa. Se sentó en el sofá, el teléfono en la mano, las fotos abiertas. Cada imagen era una puñalada precisa, la sospecha convertida en certeza. Carla había mentido, usó a su amiga como coartada, le miró a los ojos cada vez que decía, duermo con Irene. ¿Cuánto tiempo llevaba? ¿Semanas? ¿Meses?
No lo sabía, pero sabía que esa noche debía marcar un final. Pausa. A la mañana siguiente, Carla entró a las 10, como siempre. Dejó el bolso, se fue directa a la cocina como si todo siguiera igual. Pero esta vez, Antonio la estaba esperando. Pausa. En la mesa, el portátil abierto y las fotos impresas, desplegadas como piezas de un crimen. Cuando Carla pasó por allí y las vio, se quedó inmóvil. El color abandonó su rostro. Antonio, susurró, puedo explicarlo. Él no dijo nada, solo la observaba. Ella avanzó un paso. Rubén solo es un amigo. Había bebido demasiado, no sabía lo que hacía. Antonio alzó la mirada, la voz firme, sin levantar el tono. Has dormido en casa de Irene tantas veces, que anoche la llamé. Silencio. ¿Llamaste a Irene?, preguntó ella temblando. Sí. Y me dijo que no estabas allí, así que fui a buscarte, y te encontré en casa de Rubén, el chico que solo era un amigo. Las lágrimas comenzaron a caerle por la cara. Antonio, por favor, escúchame. Estaba pasando por una crisis personal. Me sentía sola. No sé lo que pasó, pero te quiero. Podemos arreglarlo. Podemos ir a terapia. Antonio la interrumpió, sereno. Una crisis personal se maneja con terapia, no con traición. Señaló las fotos. Esto fue anoche. Saliste de su edificio a las 12:30, y antes de subirte al coche, lo besaste. Así que no me digas que estabas confundida. Sabías perfectamente lo que hacías. Carla rompió a llorar. Intentó tocarle la mano. Antonio se apartó. Ya he empaquetado tus cosas, están en la habitación de invitados, y ya contacté con un abogado. Ella abrió los ojos, incrédula. Antonio, no puedes hacer esto. 5 años. Tenemos una historia. No puedes tirarlo todo así. Él se levantó. La miró directamente a los ojos. No estoy tirando nada. Tú ya lo hiciste. Yo solo estoy reconociendo lo que tú destruiste. Carla sollozó algo ininteligible, pero Antonio ya caminaba hacia su despacho. La puerta se cerró detrás de él con el sonido más pesado que jamás había escuchado. Pausa. En el silencio, solo quedaba una verdad. La confianza no se rompe, se desencripta. Y Antonio, el experto en seguridad, acababa de aprender la lección más cruel. El amor no tiene firewall. Cuando el peligro viene desde dentro, Antonio se volvió una última vez antes de salir del despacho. Tienes hasta el final del día para sacar tus cosas. Todo lo que dejes, lo donaré. Y se marchó. Silencio. Los días siguientes fueron una mezcla de papeles, abogados y un silencio denso, como un ruido blanco emocional. Carla intentó negociar, pidió tiempo, habló de impulsos, de errores, de segundas oportunidades. Pero Antonio tenía todo: las fotos, los registros de ubicación y una llamada grabada en su memoria con la voz de Irene, confirmando que Carla no había estado con ella en semanas. Pausa. El abogado fue claro. En Colorado, la infidelidad influye. Las pruebas concretas pesan, y Carla ya no tenía argumentos que sostener. Pausa. El divorcio avanzó rápido. Antonio se refugió en el trabajo, pero el dolor lo acompañaba a casa cada noche. No lloraba en público, solo en silencio, frente a un ordenador que ya no encendía para rastrear amenazas externas, sino para entender cómo no vio la amenaza interna. Había perdido más que una esposa. Había perdido la ilusión de haber elegido bien. Cada rincón de la casa era una simulación de lo que ya no existía. La risa en la cocina, el olor del café compartido, el eco del «ya voy» desde el pasillo. Todo eso ahora eran archivos corruptos. Pausa. Semanas después, Irene le escribió. Un mensaje largo, lleno de disculpas. Decía que había sospechado algo, que se sentía culpable, que no sabía si debía hablar. Antonio leyó cada línea con calma y respondió solo. No estabas obligada a decírmelo, pero ella sí estaba obligada a respetarme. Bloqueó su número. Cierre limpio, sin dramatismos. Pausa. 3 meses después, el divorcio se formalizó. Carla intentó contactar. Pienso en ti. Cometí un error. Necesito otra oportunidad. Pero Antonio nunca respondió. No quedaba nada que arreglar. La confianza no se firma ante un juez. Pausa.
Una tarde cualquiera, en una cafetería, vio entrar a Rubén. Su primer impulso fue marcharse, pero no lo hizo. Rubén lo vio, dudó y se acercó. Antonio, sé que no quieres hablar, pero quería decirte que lo siento. No debería haberlo hecho. Antonio lo miró sin rencor. No me debes disculpas. Tú no estabas casado conmigo. Ella sí. Rubén bajó la mirada, incapaz de responder. Antonio pagó el café, se levantó y se fue. El silencio fue la única venganza que necesitaba. Pausa. Con el tiempo, vendió la casa. Compró un apartamento más pequeño, práctico, sin fantasmas. Volvió a ver a sus amigos. Empezó a hacer senderismo los fines de semana. El dolor dio paso a algo inesperado. Claridad. Había sido leal. Había estado presente. Había dado todo. Y aún así, no fue suficiente. Pero eso, entendió, no era culpa suya. Fue una elección de ella. Y él eligió respetarse. Pausa. Casi un año después, se cruzaron en un supermercado. Carla estaba con su madre. Sus miradas se encontraron. Ella se detuvo, sorprendida. Por un momento, pareció que iba a acercarse. Antonio simplemente asintió y siguió caminando. Sin odio, sin dolor, solo paz. Silencio. Al llegar al coche, respiró hondo. Por primera vez, se sintió ligero. Había seguido adelante. No como lo planeó, pero sí como lo necesitaba. Y entendió lo esencial. La traición no lo destruyó, lo reveló. Reveló al hombre que, incluso traicionado, elige la dignidad. Al hombre que, ante la mentira, elige el silencio. Y al final, comprendió algo que muy pocos alcanzan. La venganza no es destruir a quien te traicionó, es reconstruirte sin ella y vivir bien.